Vamos a continuar con la cuarta y última parte de la unidad número 2. En la unidad número 2 estábamos viendo justamente que en el artículo 34, cuando veíamos las causas por las cuales una persona no iba a ser punible, es decir, que no se le iba a aplicar una pena, a pesar de haber configurado los otros elementos de la estructura del delito, vimos que existían 4 causas que enumeraba el artículo 34. La insuficiencia de sus facultades mentales, las alteraciones morbosas de las mismas, el estado de inconsciencia y el error o ignorancia de hecho. Las dos primeras ya las hemos visto, ya las hemos desarrollado anteriormente y ahora nos queda ver estas últimas dos, estado de inconsciencia, error o ignorancia de hecho. Bueno, en el estado de inconsciencia, recuerden que está entonces en el artículo 34, inciso primero del Código Penal argentino. Este estado de inconsciencia se considera una de las causales de no punibilidad porque lo que hace el estado de inconsciencia es eliminar la culpa al autor. Es decir, que al autor yo no le puedo reprochar la conducta porque entiendo que no estaba con la conciencia justamente para hacerse cargo de sus actos y dirigir sus acciones. Esta es la idea del estado de inconsciencia. Dentro del estado de inconsciencia, el código hace referencia a dos tipos de inconsciencia. Una inconsciencia que se puede considerar absoluta y otra inconsciencia que es relativa o profunda. La primera, la conciencia absoluta, vamos a ver que hay una ausencia de acción directamente, y en la segunda, la persona en realidad realiza una acción, pero esa acción está relativizada. Ahora vamos a desarrollar cada una de esas, pero tengan en cuenta esto, en los estados de inconsciencia tenemos que pensar dentro de la teoría del delito en estos dos niveles de inconsciencia. Bueno, veamos el primero de los niveles, que es el nivel de ausencia de acción, donde respecto del estado de inconsciencia tenemos que la persona está en una inconsciencia absoluta. Los ejemplos característicos de este estado son una persona que está en un coma alcohólico o una persona que está en un sueño profundo. ¿Qué pasa con estos estados de inconsciencia absoluta? Que el proceso, que venimos haciendo de ir evaluando cada uno de los elementos de la estructura del delito, se va a detener dentro del primer elemento que es la acción. ¿Por qué? Porque lo que se considera acá es que no hubo acción. Al estar la persona en un estado de inconsciencia, se considera que no hubo acción. ¿Por qué? Porque esa inconsciencia, si es total y es absoluta, el movimiento que resulta en ese estado no es considerado una acción en el sentido jurídico penal. ¿Por qué? Porque falta la voluntad. La falta de voluntad o la falta de dominio de la persona justamente es lo que determina que se considere que la acción no ha sido realizada directamente. Por eso, en este caso, el proceso se detiene en este primer elemento del delito que es la acción. Y no hace falta pasar al análisis de los elementos que siguen, que son la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad. Directamente se considera que no hubo acción. Y al no haber acción, directamente ya la persona no va a ser juzgada ni va a ser imputada por ningún delito. Bien, el segundo nivel que vamos a analizar dentro de los estados de inconsciencia es el de la inconsciencia relativa o profunda. En este caso, lo que va a faltar es la culpabilidad. Vieron que en el anterior faltaba la acción, acá va a faltar la culpabilidad. ¿Por qué? Porque yo no le voy a reprochar la conducta. O sea, se va a tener como dado que sí se realizó una acción, sin embargo, yo no se la voy a poder reprochar a la persona. ¿Por qué? Porque en ese estado psíquico transitorio en el que se encontraba, lo que se suprimió fueron justamente las funciones mentales superiores del individuo y eso hace que no haya sido capaz de comprender la criminalidad del acto. Entonces yo no se la puedo reprochar, no le puedo reprochar ni por dolo ni por culpa. Directamente lo que se considera es que la persona digamos, no concurre en este último componente, este penúltimo componente de la estructura del delito, que es la culpabilidad. Algunos ejemplos de estos estados de inconsciencia relativa
son el delirio febril, una persona que está con fiebre muy alta y que debido a esa fiebre alta puede llegar a tener alucinaciones o puede realizar acciones de las que no es consciente. Los estados de embriaguez plena, que no llegan a ser letárgicas, es decir, que no quedan en coma por la embriaguez. Los delirios tremenos, las crisis epilépticas, los estados de hipnotismo, el sonambulismo también es otro ejemplo de este tipo de inconsciencia relativa. ¿Y por qué se dice que es relativa? Porque el sujeto sí realiza movimientos, sin embargo, esos movimientos corporales pueden ser considerados, en este caso, una acción. Por eso en este punto no se elimina la acción como en el anterior, sino que lo que se elimina es la capacidad de culpabilidad. No se le puede reprochar la conducta, ni por dolo ni por culpa. Bueno, esto es lo que les decía anteriormente, que es la naturaleza del estado de inconsciencia es justamente porque la persona está en un estado psíquico que es transitorio y que anula las funciones mentales superiores, entonces no se le puede, en el caso de la inconsciencia relativa, no se le puede reprochar la culpabilidad, o sea, su conducta ni por dolo ni por culpa. ¿Qué es importante tener en cuenta en los estados de inconsciencia relativa, en este segundo nivel? Que si bien este sujeto no va a ser declarado como no punible por su estado de inconsciencia, las consecuencias que va a tener van a ser distintas a las de un condenado. Es decir, yo no le voy a dar una pena de prisión o de reclusión, pero necesariamente si los estados transitorios de inconsciencia en los que la persona entra son recurrentes o son repetidos, definitivamente sí, obviamente que lo que va a pasar es que se pueda ordenar, por ejemplo, la intervención o el seguimiento o inclusive la reclusión de esa persona en un establecimiento para cuidados mentales. Porque, por ejemplo, imagínense una persona que tiene crisis epilépticas o una persona que sufre de sonambulismo y que sus estados, en esos estados de inconsciencia transitoria, resulten un peligro para ellos mismos o para la comunidad, más allá de que no se le pueda reprochar la conducta, sí es necesario que se activen determinados estamentos del Estado que permitan justamente controlar esa situación. Si no, esa persona, supónganse que tiene ataques de violencia o se pone violento durante esos trances mentales, justamente va a seguir, si en algún momento llega a lesionar a alguien, eso va a seguir pasando siempre que no se tomen los recaudos necesarios justamente para contenerlo. Entonces, más allá de que no va a tener una pena de reclusión o prisión, eh, como sería el caso obvio de una persona que sí es imputable, sí es cierto que se tienen que tomar medidas sobre esta persona. Hemos visto hasta ahora entonces que en los estados de inconsciencia vamos a tener dos niveles. Un nivel de inconsciencia total, donde lo que se va a anular va a ser la acción, es decir, se va a considerar que la persona no llevó a cabo la acción. Y va a haber una inconsciencia relativa, donde lo que se va a anular es la culpabilidad. Este estado de inconsciencia relativa, donde se anula la culpabilidad, donde no se le puede reprochar a la persona, es la que es difícil y muchas veces casi imposible de diferenciar con lo que se conoce como la actio libera in causa, que dentro de sus siglas se la denomina ALI. Vamos a ver qué es la actio libera in causa, pero ya van a ver que en realidad la doctrina jurídica tiene el difícil deber de evaluar justamente toda la conducta y todo el estado de una persona para ver si se la puede considerar que estaba en un estado de inconsciencia relativa o si ha pasado al segundo, digamos, a este otro nivel que es la actio libera in causa. Y ahora les explico qué significa esto. Entonces, en lo anterior, cuando estamos hablando de estado de inconsciencia, nosotros lo que se entiende, o sea, lo que la doctrina entiende, es que el sujeto involuntariamente digamos, ha sufrido un estado de inconsciencia que lo pone en una situación que lo lleva a realizar una conducta que comete el delito, en los casos de inconsciencia relativa. En este caso,
La actio libera in causa, que significa acción libre en su causa, se va a aplicar cuando el sujeto se coloca intencionalmente o de forma negligente en ese estado de inconsciencia para cometer el delito o para poder evitarlo. Entonces, ¿qué pasa con la acción libre en su causa? En la acción libre en su causa sería el caso de la persona que toma alcohol hasta ponerse ebrio o consume sustancias que anulan sus funciones mentales y lo ponen en un estado de inconsciencia relativa, pero la persona tiene la capacidad, se le puede reprochar a la persona, justamente acá existe el reproche, que es lo que exige la culpabilidad, porque yo le puedo reprochar a la persona sobre justamente su responsabilidad en ponerse en esa situación. Es decir, si el sujeto sabe que tiene que volverse manejando, definitivamente, debe entender que no puede tomar alcohol al punto tal de entrar en un estado de inconsciencia relativa, porque definitivamente resulta un peligro para la gente. Entonces sí le puedo reprochar haberse puesto justamente en ese estado de inconsciencia. Lo que se valora, en este caso, para valorar la culpabilidad, ya sea por dolo o por culpa, lo que se hace es volver o retrotraerse al momento anterior en que la persona sí era plenamente consciente y era libre justamente de decidir su conducta. Entonces, antes de estar ebrio o antes de estar bajo, digamos, los efectos de una sustancia como las drogas, sí cada uno de nosotros somos libres de elegir y de saber cuáles son las consecuencias de ese consumo o de esa conducta. Entonces, la actio libera in causa lo que hace es dejar afuera este componente de estado de inconsciencia y sí reprocharle a la persona la conducta, ya sea por dolo o por culpa. ¿Cómo se evalúa la actio libera in causa? Tenemos que tener en cuenta dos cosas. Si llegar a ese estado de inconsciencia fue por una intencionalmente, o sea, voluntariamente me puse en ese estado de inconsciencia, o ha sido por una imprudencia. Entonces, en el primer caso, el sujeto se pone en estado de inconsciencia de manera intencional porque quiere cometer el delito. Entonces, en este caso, la responsabilidad va a ser a título de dolo, o sea que dentro de los tipos subjetivos estaría el doloso. Si el sujeto se puso en estado de inconsciencia por imprudencia, y tenía que prever justamente que entrar en ese estado de inconsciencia lo podía llevar a cometer un delito, lo que se le da, lo que se le reprocha es la responsabilidad, pero a título de culpa. Siempre, obviamente, que los delitos admitan el tipo culposo. No todos los delitos admiten el culposo. Por ejemplo, en el robo no existe el tipo culposo. No hay un robo culposo y un robo doloso. Siempre en el robo se considera que hay intención y no tenés el tipo doloso. Eh, bueno, entonces este es, digamos, el parámetro importante para determinar el estado de inconsciencia, o sea, para saber si ese estado de inconsciencia va a ser considerado como una causa de imputabilidad o si ese estado de inconsciencia se le va a reprochar a la persona porque tenía la obligación justamente de prever que tomando lo que estaba tomando, haciendo lo que estaba haciendo, se iba a poner en ese estado de inconsciencia. Practiquemos entonces los conceptos aprendidos hasta ahora. Pensemos en esta situación. Un sujeto va manejando su vehículo, choca y mata a una persona que va en la bicicleta. Este sujeto se sube al vehículo, va manejando, va por la vía pública, va una bicicleta en esa misma vía y la choca a la bicicleta y mata a la persona que iba en el rodado menor, que sería la bicicleta. Primer ejemplo, un sujeto tiene problemas con uno de sus vecinos, entonces decide tomar alcohol para darse coraje e ir y atropellarlo. Entonces ese día la persona se pone borracha, agarra su auto, va a buscar al vecino, que sabe que vuelve a determinada hora de trabajo en la bicicleta, y lo atropella y lo mata. ¿Cuál creen que va a ser la respuesta penal en este caso? Si contestaron bien, definitivamente acá tenemos una ali dolosa, o sea que hay una respuesta
penal donde la persona va a ser punible por homicidio doloso, ya que el dolo se ancla al momento de la ingesta de alcohol, o sea, una acción libre en su causa, esto es la acción libre en su causa, donde la persona decide hacerlo decide ponerse en ese estado de inconsciencia justamente para lograr ese objetivo. Vamos con este segundo ejemplo. En este ejemplo les pido que presten atención a mi relato y no a lo que dice la diapositiva, porque si no les va a generar confusión el ejemplo en la diapositiva. El relato es el siguiente. Una persona toma su auto, va a una fiesta que lo habían invitado, en la fiesta bebe en exceso y decide volverse manejando en su auto. En este caso, la persona, si él no entra en un estado de coma absoluto, sí se percataba, una vez que sucedió ya el siniestro vial, que la persona tenía disminución de sus facultades mentales justamente por, por el exceso de alcohol. Entonces, sus facultades mentales estaban alteradas justamente por el alcohol. En este caso, la persona manejando choca la bicicleta y mata al conductor de la bicicleta. ¿Cuál creen que sería la respuesta penal para este caso? La respuesta correcta entonces sería que se aplicaría la ali culposa, ¿no? Que sería punible por homicidio culposo. Justamente hay una imprudencia de la persona que sabe que tenía que volverse manejando y aún así decide tomar en exceso, y justamente ese es el reproche, eso es lo que se le va a reprochar en la conducta, esta capacidad de previsión que él tenía la posibilidad de hacer. Y el tercero y último de los ejemplos, un sujeto que asiste a una fiesta, decide tomar en esa fiesta solamente bebidas que no sean alcohólicas porque sabe que tenía que volverse manejando, pero resulta que cuando se vuelve manejando se da cuenta que tenía alteradas sus facultades justamente mentales, porque alguien intencionalmente le colocó en la bebida alguna sustancia que justamente intervino en sus facultades mentales que son prioritarias justamente para la conducción. Entonces, en ese estado, lo que ocurre es que la persona choca la bicicleta y mata al conductor de la bicicleta. En este caso, ¿cuál creen ustedes que sería la respuesta penal? El caso 3, si respondieron bien, sería la respuesta penal, sería no es punible. Justamente acá se aplicaría el artículo 34, inciso primero, ya que ese estado de inconsciencia, en ese estado de inconsciencia no hay dolo ni culpa. La persona no previó intencionalmente, digamos, entrar en ese estado de inconsciencia, ni tampoco ingirió bebidas alcohólicas. O sea, no se le puede reprochar la conducta porque la persona siempre, digamos, se puede probar, en este caso, que la persona no sabía que le habían agregado a sus bebidas alguna sustancia que lo puso en ese estado. Les quiero relatar ahora un caso que es muy interesante, que es el caso de Robert Ledru. Robert Ledru era un inspector que era jefe de la policía francesa, y allá por 1887, esto es un caso real, se lo consideraba uno de los mejores investigadores franceses de esa época. ¿Qué pasó con Robert Ledru? Él, como uno de los mejores investigadores, fue enviado justamente a investigar sobre un asesinato que había ocurrido en la playa. En este caso, la víctima era una persona de nombre André Monet. Esa persona había muerto de un disparo. Eso era todo lo que se sabía cuando a él le asignan este caso y tiene que ir a investigar. El inspector Ledru entonces llega a la playa, empieza su investigación. Definitivamente el cadáver estaba en ese lugar, estaba ahí en la playa. Y un dato que era bastante importante era que la víctima, André Monet, era una persona que había llegado hace muy poco a ese lugar de Francia. No tenía muchos conocidos, no se le conocía tampoco enemigos. Y además se conservaba todas sus pertenencias, es decir, que no le habían robado ninguna de las joyas que llevaba, el reloj, la billetera, llevaba dinero y todo eso lo tenía. No le habían robado nada de eso. Pero
la única pista que encontró, en realidad habían dos pistas importantes. Eh, el proyectil que le sacan al cuerpo, la vaina que se encuentra en el lugar, que eran de un arma muy característica, muy peculiar, que era muy poco común en la época, esa arma. Y además, otra de las pistas interesantes fue que en la playa, al lado del cadáver, había una huella de pie descalzo que había quedado justo al lado del cuerpo de la persona fallecida. Y esa huella se extendía en algunos lugares de la playa, saliendo de la playa. ¿Qué pasa cuando el inspector se acerca a observar? Pudo darse cuenta que a la huella le faltaba el pulgar, o sea que era la huella de un pie descalzo a la cual le faltaba el dedo pulgar. En ese momento, el inspector, obviamente, al ver este particular en la huella, se puso nervioso, empezó a transpirar, sus compañeros lo vieron, que estaba en ese estado, y lo único que hizo fue ordenar que trajeran un molde de yeso y que se trabajara la huella y se la llevara para después poder examinar. ¿Qué hizo entonces Lodrek una vez que ordenó que se llevaran el molde de yeso de las huellas que habían en la arena? Comunicó a su superior que estaba en el lugar que él ya sabía quién era el asesino. ¿Y qué le pasó a este inspector Ledru? Que la mañana posterior a ese asesinato, o sea, después, esa mañana cuando él se despierta y antes de que lo llamen a que vaya a investigar este hecho, se había sorprendido porque se dio cuenta que sus calcetines y su ropa estaban todos húmedos. ¿Y qué pasó con su arma? Se dio cuenta que al arma de él, que era el arma esta particular, de la vaina y el proyectil que encontraron, le faltaba justamente uno de los cartuchos que es el que había usado para matarlo. Y además que la particularidad de este inspector era que a él le faltaba el pulgar de su pie derecho, que eso correspondía con las huellas que él mismo halló en la escena del crimen. Este inspector obviamente declaró que él no tenía conciencia de haber cometido el crimen y que seguramente lo había realizado durante el sueño. Entonces, él mismo se puso a disposición, o sea, él mismo se entregó. Él fue el que hizo, digamos, justamente le dio a sus superiores todas las pruebas que necesitaban para determinar que seguramente había sido él. Y lo que hizo también es solicitar ser detenido, porque él consideraba que podía ser un peligro para la seguridad de los demás ciudadanos. Entonces, ¿qué se hizo? ¿Qué es lo que pidió él que se hiciera para comprobar si la sospecha que él tenía era cierta? Él creía que él entraba en estados de sonambulismo y que durante esos estados de sonambulismo él cometía o hacía cosas que después no recordaba. Entonces lo que hicieron fue encerrarlo en una de las celdas, se le dio una pistola de fogueo y una vez que él se quedó dormido, después de una hora justamente se levantó en estado de sonambulismo y lo que hizo con la pistola de fuego es empezar a disparar a todos los guardias que lo vigilaban. Entonces se levantó, empezó a disparar a todos y después se acostó y siguió durmiendo. Entonces con eso quedó comprobado que él justamente entraba en esos trances de sonambulismo donde estaba en estado de inconsciencia relativa y, eh, y que en ese estado era que había cometido el asesinato que él mismo tuvo que ir a investigar. Entonces, ¿qué creen? ¿Qué tipo penal cree que aplica para este caso del inspector Ledru? ¿Será homicidio con dolo, homicidio con culpa o habrá una exclusión justamente por un estado de inconsciencia? ¿Qué creen ustedes? Veamos ahora el último de los supuestos que contempla el artículo 34 como causas de inimputabilidad, que es el error o ignorancia de hecho. El error o ignorancia de hecho podemos describirlo como una causa que va a eximir a una persona de la responsabilidad penal por un hecho. En este caso, fíjense que también lo que va a pasar en este caso es que sí va a haber una acción, o sea que la acción va a estar realizada, sin embargo, lo que se va a evaluar es la falta de culpabilidad. O sea que
la acción fue realizada de manera errónea, y eso hace que la persona no sea considerada culpable, ni con dolo ni con culpa. ¿Por qué? Porque se considera que la persona, en las circunstancias y con los conocimientos que tenía de esa situación en particular, no pudo evitar equivocarse. Los elementos claves del error de hecho, de error o ignorancia de hecho, son estos tres. Error sobre un hecho esencial del delito, un error inculpable y la relación de causalidad. ¿Y qué es lo que es el error o ignorancia de hecho? Se los voy a poner un ejemplo. Imagínense que ustedes están cazando en un terreno que primero que se supone que es apto para cazar y le disparas a un animal. Y resulta que el animal es el perro de tu vecino, que se había metido al terreno, vos lo confundiste con un animal de caza, obviamente todo esto en el contexto permitido, tiene que ser un lugar donde se permite cazar y animales que se permite que sean cazados. Pero obviamente por el contexto en el que estaba, por las circunstancias y porque vos no podías ver bien al animal al que estabas disparando, terminas matando al perro de tu vecino, que configuraría en este caso, por ejemplo, un daño, el daño que le causás por la muerte del perro. Si se puede demostrar de buena fe que vos realmente no te diste cuenta que ese era el perro de tu vecino y que vos estabas disparándole a una figura que creías que realmente era el animal de caza, que sí está permitido cazar en ese lugar, entonces, en este caso, si analizamos estos tres elementos claves del error del hecho, veamos que el error dice que tiene que recaer sobre un hecho esencial del delito. En este ejemplo de cacería, el error recae sobre la identidad del animal, o sea, te confundiste justamente sobre la identidad del animal. Mataste a un animal creyendo que era otro, pero por las condiciones y las circunstancias no tenías forma de saber que ese animal al que mataste no era el que vos realmente querías matar. Después, otro elemento dice que el error tiene que ser inculpable, es decir, que no se te puede imputar. La persona, vos no pudiste evitar equivocarte por los conocimientos que tenías en ese momento, o en ese momento viste la figura de un animal, creíste que era el animal que vos estabas buscando para cazar, y disparaste y resultó ser que era el perro de tu vecino. En cambio, si tu vecino, por ejemplo, te hubiese dicho, che, tené cuidado, veo que estás cazando, tenés cuidado porque se escapó mi perro y no sé dónde anda, y vos con ese conocimiento previo igual decidiste salir a cazar y disparar sin estar seguro si era el animal al que vos le querías disparar o el perro de tu vecino, fíjense que en este caso el error sí te lo podrían culpar, porque vos sí tenías conocimiento previo y tendrías que haber previsto que dentro del área donde vos estabas cazando podía haber un animal que no sea necesariamente los que estaban autorizados a ser cazados. Así que este sería el segundo de los elementos. Y el último elemento, que es la relación de causalidad, en este ejemplo que les he dado, el error, cuando habla de relación de causalidad, significa que el error tiene que ser la causa directa del hecho. Entonces, si vos como cazador le disparás de manera directa al perro sabiendo que era el perro, pero hubieras dicho, no, es que yo le apunté a un animal que vi al lado del perro, pero sin querer le disparé al perro, acá no habría, en este caso no se podría invocar el error de hecho, porque no habría una relación de causalidad. La relación de causalidad exige que vos le apuntaste a ese animal porque creías que era el animal al que querías dispararle y resultó que era otro. Esa sería la relación de causalidad. Tiene que haber una causa, o sea, la relación tiene que ser directa. Vos hiciste lo que hiciste creyendo que estabas haciendo otra cosa, como en este caso. Bueno, algunos ejemplos de este error o ignorancia hecho son error sobre la identidad de una persona, es decir, creer, por ejemplo, vos estás en tu casa, crees que entró a robar un ladrón, lo atacás, le pegás con algo en la cabeza y resulta que era tu vecino o que era tu hijo que iba entrando a la casa.
Después tienes el error sobre la naturaleza de un objeto. Un ejemplo de esto sería que viene una persona a tu casa, se siente mal, le duele la cabeza y vos le ofreces darle una aspirina para el dolor de cabeza. Y te equivocás y sin querer le das, por ejemplo, amoxicilina, una pastilla que era de amoxicilina y la persona era alérgica a esa sustancia y la termina intoxicada o termina inclusive muerta. Entonces acá lo que habría que tener en cuenta, justamente para ver si entra en error o ignorancia de hecho, era la imposibilidad de reprocharte justamente que hayas agarrado la pastilla de amoxicilina por la de aspirina. ¿Qué tendría que pasar? Tendría que pasar que vos estabas acostumbrado a que las pastillas de aspirina estuvieran a lo mejor en un frasquito color rosa, entonces fuiste y la sacaste, y justo ese día la persona que te ayuda a limpiar, o tu mamá o tu abuela, decidió cambiar las pastillas y decir, como no quedan más aspirinas, decidió poner todas sus amoxicilinas en ese, digamos, en ese frasco, y sin decírtelo. Entonces, en ese caso, vos en este contexto no tenías forma de saber que vos lo que le estabas dando no eran aspirinas, sino amoxicilina. Y el último ejemplo de error es error sobre una situación jurídica. Por ejemplo, vender algo que crees que es tuyo y resulta que no era tuyo. Un ejemplo de esto puede ser tener un reloj en tu casa, el reloj vas y lo vendes y resulta que ese reloj que estaba en tu casa, que vos creíste que no era de nadie, que estaba en tu casa hace mucho tiempo, era un reloj de tu tío que había pedido que se lo guardara. Entonces cuando lo reclama, vos lo vendiste creyendo que era un reloj de la familia. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Empezamos este móvil con una noticia, la verdad, muy difícil de contar, porque en un confuso episodio en barrio Guiñazú, un padre mató de un disparo a su hijo pensando que era un ladrón. Ocurrió en la madrugada del domingo cerca de la 1, en la calle del Moxeño. Es aquí donde, en la vivienda que ustedes ven a mis espaldas, era a esa hora de la madrugada cuando el padre de 49 años escucha ruidos en el patio, cansado de la inseguridad, sale detrás de la vivienda con una escopeta doble caño calibre 16, ve una silueta y dispara. Había varias personas que salen corriendo del lugar y en ese instante hace un segundo disparo al aire. Lo que no sabía este hombre era que la silueta era de su hijo, de Rodrigo Pérez, de 20 años. Cuando se dan con la situación, y quería contextualizar también, porque esta casa está rodeada de comercios, una iglesia adventista y fábricas, y luego hay un parque. No es una vivienda que tenga muchos vecinos, por lo tanto tratamos de hablar con la gente que se encuentra en la zona y no es tan conocido este vecino en la cuadra. Pero bueno, lo decíamos que cuando ocurre este confuso episodio es trasladado junto a su esposa en un Fiat Duna al hospital El Pío Torres, que se encuentra aquí cerquita, y allí los médicos constatan la muerte por una herida de arma de fuego en el omóplato izquierdo. Allí en ese lugar, cuando se dan con la situación y todo el panorama, es que el hombre decide volver a su casa, buscar la escopeta calibre 16 doble caño, que tenía 2 cartuchos utilizados, y volver al hospital donde quedó detenido. Tocamos la puerta de la familia, nos atendió un familiar, nos pidió por supuesto reserva ante la situación, pero se mostró muy dolido por todo lo que está pasando. Por lo que da a entender, el fiscal Berrotarán es quien está investigando el caso. Se dio de esta manera: el hombre que ve una silueta en el patio y ante la oscuridad realiza un disparo y termina matando a su propio hijo. Un episodio confuso, y lo decimos doloroso, porque cuando ocurre esta situación, el hombre automáticamente fue a buscar el arma y se puso a disposición de la policía y de la justicia. Ocurrió en barrio Guiñazú el domingo a la madrugada. Adelante ustedes. Bueno, sí, la verdad que la primera información que brinda la policía es esa.
una tragedia, ¿verdad? Absolutamente, sí, sí, Me hace acordar algún caso similar que ocurrió en Uruguay, también en Punta del Este. Terrible. Alguien que pensaba que le estaban entrando por el fondo de la vivienda para robarle, de noche, por supuesto, saca un revólver y mata a esa figura sospechosa, y era un familiar. ¿Qué te parece entonces en este caso? ¿Será imputado por homicidio con dolo, homicidio con culpa, o se va a excluir justamente la culpabilidad por error o ignorancia de hecho? Bien, fíjense que en este caso, independientemente de si se puede debatir justamente, en este caso se interpretó que el hombre que mata al hijo al confundirlo con un ladrón, el error justamente de hecho de creer que la persona que recibió el disparo no era su hijo, sino que era un intruso, fue considerado como evitable. Por eso, lo que se hizo es ponerle homicidio culposo. O sea, se cambió la carátula, porque en primer momento justamente se evalúa eso, y se cambia la carátula, en este caso, a homicidio culposo. Tengan en cuenta que este hecho pasó en noviembre del año pasado, del 2024, y es un hecho que todavía no está definido. Todavía está en proceso de imputación. ¿Y por qué se lo caratula como homicidio culposo? O sea, ¿qué es lo que se le reprocha? Se le reprocha a este hombre la acción de disparar a una sombra o una silueta, digamos, oscura, que es lo que él dice que vio en la oscuridad, sin verificar justamente con un mínimo de prudencia que podía tratarse de alguien de su familia. Entonces, esto es, digamos, el condimento especial con el que se ha manejado esta causa y por la cual justamente se le ha puesto homicidio culposo. Porque se le reprocha especialmente que, que él justamente sabía que su hijo no estaba y que en algún momento de la noche iba a regresar. Entonces, sabiendo con ese dato de que él sabía que el hijo no estaba y que iba a regresar, entonces se cree que no hay una previsión en su deber de cuidado, o sea, de tener el cuidado de que al que le está disparando puede ser justamente su hijo, que él debería haber previsto que dentro de las personas que iban a entrar a la casa, él iba a entrar. De esta manera hemos finalizado la unidad número 2. De esta manera hemos finalizado la unidad número 2.